Buenos días. Voy a esperar unos minutitos, ya, para que seguro van a ir conectándose, ¿cierto? Así que vamos a esperar un rato, ¿ya? Em, una información que igual sería conveniente que me acordaran, ¿cierto? Antes de terminar la sesión, es que tengo el número para la clase de mañana, ¿ya? Para que, si no me acuerdo, a dárselos, ahora por lo menos por el chat, ¿cierto? Eh, Se los daría por correo, pero en lo posible tratemos, ¿alguno de usted me acuerda? ¿Ya? Para que antes de que termine, eh, les dé el número, ya, para la conexión de mañana. Profe, ¿se escucha, profe? Sí, sí, le escucho. Profe, una pregunta. ¿Usted podría mandar el número? Porque lo estuve escuchando un poco. Si ¿Ya? lo podría mandar al correo, no sé si Sí, es mucho. no, no, sí, sí lo voy a hacer de Por la... si acaso, para que vaya, para que haya un respaldo, Sí, si es sin que se duda. pierde. No, sin duda. Mire, sí lo voy a hacer por las dos formas. Entonces, usted me acuerdan al final, ¿ya? Y lo ¿Ya? pongo acá. Y también lo voy a enviar por mediante anuncio, Ya. ¿ya? ¿Por reco o por correo? Por Lo que pasa correo es que, de... lo que pasa es que Reco está ¿Mm? asociado con los correos de ustedes. Entonces, Ah, cuando ya. uno pone un anuncio, le llega a ¿Mm? todo el curso. O sea, Ya. debiese llegarle a todo el curso, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ok.
Ya, vamos a comenzar, ¿ah? Lo primero, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Bueno, en realidad la clase anterior, que fue la semana pasada, ¿cierto? Que tuvimos solamente la clase del día jueves, fue una clase básicamente como para explicar en lo que se iba a trabajar durante el semestre de la asignatura, ¿ya? Y más o menos también, ¿cierto? Hablar de las evaluaciones que se van a tomar en la asignatura. Em, las evaluaciones que, hay unas evaluaciones cortas que se van a hacer, ya que son las que se van a hacer cada 2 semanas. Em, la próxima semana ya tendrían una evaluación el día jueves, ¿ya? O tendríamos una evaluación el día jueves. Esa evaluación es un control corto de alternativa, ¿ya? Para que esa va a ser la primera evaluación. Igual es una, es algo que nosotros también estamos de alguna forma probando, así que el hecho que sea de esta forma en esta oportunidad, al tiro le doy la palabra, Javier, que sea en esta oportunidad de esa forma, puede que después tengamos que modificarla, ¿cierto? De acuerdo a la situación que se presente en términos de cómo nos va con la modalidad, ¿ya? Así que en eso tampoco hay que pensar que todo va a ser exactamente igual. Ya, Javier, por favor. Aló, profe, ¿se escucha? Sí, sí, lo escucho bien. Buenos días, profesorcito. Una preguntita. ¿El control por dónde se va a hacer? Se va a hacer mediante la plataforma Reco, Ya, gracias, pero profe. ahí, pero a ver, aquí hay que tener sumo cuidado lo más probable es que ustedes en todas sus asignaturas tengan Reco, ¿ya? Entonces, acá ustedes tienen que fijarse en la coordinación, ¿ya? El Reco de cálculo integral de la coordinación 2020. Esa es la asignatura, o esa es por esa plataforma, o en ese Reco se va a poner a disposición el control. De todas maneras, igual, si llegase a ocurrir algo distinto, me refiero yo que tenga que yo poner en mi récord el control, le aviso, pero como primera instancia está el hecho que se va a poner en la coordinación. Ya, gracias, profe. ¿Ok? ¿Y alguna otra pregunta? Ahora, ¿qué contenidos? Que también es importante que ustedes, digamos, sepan para que los vayan preparando. De todas maneras, yo esos contenidos los voy a desarrollar entre hoy y mañana, ¿ya? Así que eso digamos, eh, está dado que tenemos que trabajar esos contenidos que se van a evaluar. Y los contenidos son el contenido que vamos a ver ahora, que es trazado de curva, ¿ya? Bueno, no creo que alcancemos a hacer algo sobre optimización. Esos contenidos son contenidos que no se alcanzaron a ver en el semestre anterior en el cálculo diferencial, ¿ya? Entonces, no alcanzamos a ver aplicaciones de la derivada. Entonces, se retomó, ¿cierto? Y por eso a tomar estos dos temas. Son más los que quedaron fuera en realidad, pero se seleccionaron estos dos, ¿ya? Entonces, ese es el contenido que ustedes van a tener que manejar para el tema del control que se va a hacer la próxima semana. Ya, en los días que se hacen los controles, no sé, no recuerdo si lo dije, pero lo vuelvo a repetir, es el día jueves, o si no lo dije, lo estoy diciendo ahora, son los días jueves, ¿ya? Los días jueves por la razón de que nosotros y muchos, por lo menos más de una sección, tienen los días jueves 1 hora y los días viernes tienen 2 horas. Entonces se optó por los días jueves por la razón de que había mayor coincidencia con las secciones y además que está solamente esa hora. Entonces cuando se hacen evaluaciones y están las 4 horas, se pierden a veces 2 horas, entonces no está conveniente, ¿ya? Por eso se hace el día jueves. Ya. Preguntas, dudas, consultas. Ya, como les decía al principio, lo que necesito es que usted o el que, o no, quien se acuerde de, antes que termine la clase, y que me indique que le debo dar el número para o las coordenadas, ¿cierto? Ahora parece que se habla de coordenadas
para la clase de mañana, ¿ya? Que eso está listo también, está programado el número o el link respectivo es único. Entonces, de aquí en adelante se va a utilizar ese único número, ¿ya? Tanto para el jueves como lo están haciendo ahora, como para el viernes, ¿ya? Para que alguien, si se acuerda, ¿cierto?, me recuerde a mí, si se me olvida, para darlo. Ya, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que deseen clarificar antes de comenzar con el desarrollo del contenido? No, profe, parece que no. Ok, listo. Entonces empezamos, ¿ya? Ya, entonces, lo que ustedes están viendo en este momento es un apunte desarrollado, ¿cierto?, para el tema de em, trazado de curva. Bueno, ¿en qué consiste el trazado de curva? En el fondo es cuando uno quiere graficar una función, ¿ya? Claro, cuando uno conoce la función, cuando ha estudiado la función, ¿cierto? Esas funciones elementales que a uno le enseñaron, por ejemplo, no sé, por la función lineal, ¿ya? La función cuadrática, ¿ya? La función valor absoluto, la función exponencial. Todas esas funciones uno aprende a graficarlas casi de forma intuitiva, o sea, no requiere mayor análisis, ¿cierto?, para poder graficar una función de esa naturaleza. Pero ya cuando la función, por ejemplo, es una función de tipo racional, las racionales son aquellas funciones que son fraccionarias, ¿ah? Que en la parte de arriba hay una expresión que podría ser una función, y en la parte de abajo, que es el denominador, también hay una función. Entonces, cuando ya llegó, por ejemplo, a ese tipo de funciones, ya la forma de graficarlo o la alternativa de graficarlo es como difícil. ¿Por qué? Porque esa función tiene una serie de elementos que es necesario primero estudiar, ¿ya? Ahora, nunca falla, digamos, el dar puntos, pero lamentablemente el dar puntos, ¿cierto?, es limitado. ¿Por qué? Porque a veces uno se pierde y piensa que está para el lado de los puntos valores negativos o está para el lado de los números positivos. Entonces, todo ese análisis, ¿cierto?, se pierde cuando yo trato de darle punto a la función y empezar a graficar punto a punto. Ahora, otro elemento también importante que ya no debiésemos usar ese método, ¿ya? Ese método de darle punto ya no debería ser utilizado. Nosotros deberíamos utilizar elementos que ya vamos conociendo, y en particular la derivada, ¿ya? La derivada. Entonces, cuando uno utiliza la derivada da información, tanto en su primera derivada como en su segunda derivada. Entonces, la primera derivada, la información que entrega corresponde a donde la función es creciente, donde la función es decreciente, ¿ya? Me indica eso a través del análisis de la derivada, y además, ¿cierto? Me indica dónde la función puede tener puntos más altos, máximos, y dónde puede tener puntos más bajos, mínimos, ¿ya? Esa es la información que me entrega la primera derivada. La segunda derivada me entrega, ¿cierto? Las funciones, cuando uno las grafica, tienden a ser curvas, ¿ah? Curvas que se podrían mirar, digamos, desde el origen, ¿cierto? En términos que se abren hacia abajo o se abren hacia arriba. Entonces, eso se llama concavidad, ¿ya? Entonces, cuando uno analiza una curva y visualiza que se abre como, o tiene una abertura hacia abajo, es porque la curva es cóncava hacia abajo. Y si tiene una abertura hacia arriba, ¿cierto? Es cóncava hacia arriba, ¿ya? Eso, digamos, bueno, y aparte de eso, que la segunda derivada también me da información cuando se produce este cambio, ¿ah? Cuando cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, o de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Entonces, toda esa información, más el dominio de la función, más los puntos donde la función es discontinua, donde puede que tenga algún corte, ¿cierto? Más la posible simetría que tenga la función. ¿Mm? Todo ello, lo junto todo, ¿cierto? Y, bueno, y lo otro son las asíntotas, que también son elementos que me ayudan al gráfico. Entonces, todo ello se analiza, ¿ah? Todo se analiza, y
con esa información uno ya empieza a elaborar el gráfico. Entonces eso es lo que se va a trabajar en esta presentación. Entonces ahí está, ¿cierto? El trazado de curvas. Voy a hablar de cada punto, ¿cierto? Ya por lo menos hice una presentación, pero lo voy a ir detallando. Y después hay un ejemplo que está resuelto. Ahora, en la coordinación se dejó un material que es un material que se utiliza en el cálculo diferencial. Entonces yo lo que hice fue recoger esa información y pasarla a esta transparencia para que ustedes la vean y podamos conversar de mejor forma sobre el tema, ¿ya? Después hay un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo desarrollado, completo, digamos, y posteriormente en realidad aquí tengo un ejercicio, pero después voy a ir poniendo otros más, ¿ya? Entonces, eh, esto es como una forma de trabajo, ¿ya? Ahora, es una forma, digamos, ordenada de hacer el trabajo. Quizás uno, en algunos casos, no todos los puntos los va a desarrollar, pero en lo posible, ojalá pueda desarrollar todos los puntos, ¿ya? Entonces eso sería como el algoritmo para poder hacer un correcto trazado de curva. Ahora, vuelvo a insistir, el trazado de curvas no se hace utilizando puntos, ¿ya? Entonces ahora vamos a tener que olvidarnos de la utilización de una tablita de valores y todo eso, nada de eso. Aquí vamos a tener que hacer uso de elementos que ya hemos ido aprendiendo, ¿cierto? En los distintos cursos que hemos pasado de matemáticas. Entonces, primer punto, dice que tengo que determinar el dominio de la función. Sí, siempre es conveniente hacer eso. ¿Por qué? Porque ¿qué información me da el dominio? El dominio me indica, ¿cierto? Acuérdense que son los X, ¿ya? Son los valores de X. O sea, la función toma valores X y son esos X donde la función tiene gráfica, ¿ya? Entonces, si por ejemplo yo tengo una función en los cuales, no sé, son todos los reales sacando, por ejemplo, al 2, quiere decir que en todos los puntos distintos de 2, la función tiene gráfica, ¿ya? La función tiene gráfica. O, ¿cierto? Por ejemplo, si fuese, a ver, voy a ir alternando esto con una pizarra para poder ir explicando, ¿cierto? Esta parte del dominio, ¿ya? Para recordarle, porque en realidad esto lo tendrían que ustedes conocer y recordarlo, ¿ya? Pero voy a ir tratando de recordar esto, mire. Entonces este punto voy a, voy a cambiar ahora, voy a pasar a una pizarra para ir poniendo los ejemplos, para no estar ahí hablando solamente y no poniendo ejemplos. Estoy ordenando un poco la pizarra, por eso que... Ya, entonces cuando yo digo, ¿cierto? El primer punto, ¿cierto? Que estoy analizando, entonces estoy hablando el primer punto que es el dominio, ¿cierto? El dominio de la función. Entonces cuando digo esto, lo que estoy diciendo, por ejemplo, es lo siguiente. Entonces si yo por ejemplo, considero una función, no sé, fx igual a 1 dividido en x. Ya, entonces, el dominio de esta función, ¿cierto? El dominio de la función es todos los reales menos el cero. Ya. Eso indica, ¿cierto? Indica lo siguiente, que la gráfica, lo único no considera ese número. Entonces, en todo el plano, ¿cierto? Hay gráfica, pero donde no hay, justo en el cero. Otro ejemplo un poquito con mayor gracia, digamos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Este tiene un poquito más de gracia para explicarlo. Entonces, este dominio, ¿cierto? Si yo lo planteo como dominio de esta función, es igual a...
Entonces, acuérdense, es un conjunto que considera los X reales, ¿cierto? Tal que lo que está dentro de la raíz, que es 1 menos X cuadrado, tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces, si yo esto lo analizo, ¿cierto? Y lo separo, ¿no? Lo separo, esto arriba queda factorizado, ¿cierto? 1 menos X, 1 más X, y es mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces, si me fijo, bueno, aquí esto es una inecuación. ¿Ah? Esto, no se olviden que esto es una inecuación. ¿Ya? Una inecuación. Entonces, esta inecuación la tengo que resolver. ¿Ya? La tengo que resolver. ¿Ya? Pero yo creo que si uno la resuelve, ¿cierto? Se da cuenta que el intervalo es el intervalo entre -1 y 1. ¿Ya? Eso lo pueden verificar después con tiempo, ¿ya? Entonces, los valores que toma la función g en el caso en su dominio están entre -1 y 1, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto para la gráfica? Entonces, cuando esta parte es la que me interesa, digamos, que es la interpretación de este numerito, de lo que me está dando, ¿ya? Entonces, esto es lo que voy a destacar aquí yo. Se lo voy a destacar aquí Entonces, esta parte es la que a mí me interesa porque esa parte me da información. ¿Ya? Me da información acerca de lo que quiero hacer, que es la gráfica. Entonces, si yo tuviese que hacer un sistema coordenado, ¿cierto? Un sistema coordenado aquí, en donde ahí está la X, perdón, ahí está la Y, ahí está la X. Entonces, lo que me está diciendo esto es que la gráfica se mueve solamente en ese rango. ¿Ya? O sea, gráfica va a haber ¿dónde? Aquí. Solamente aquí va a haber gráfica, en esta parte. ¿Ya? En esa parte. Entonces, gráfica no va a existir fuera de ese rango. ¿Ya? Entonces, esa es la información que me está, o que me entrega el dominio. El dominio me indica dónde va a haber gráfica. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera, digamos, ser más estricto aquí, tendría que decir que aquí tendría que tener una línea continua, ahí, una línea continua acá también, y ahí, para indicar que solamente ahí adentro va a haber gráfica. ¿Ya? Entonces voy a anotar aquí para que quede. Se supone, bueno, en realidad no estoy haciendo la gráfica, ¿ah? Por favor, solamente lo que estoy explicando es qué significa que me den el dominio. ¿Ah? Entonces aquí está gráfica, ¿cierto? De eje X. ¿Ya? Entonces, eso es la información. Por eso que es importante el dominio. ¿Ya? Importante porque me permite saber dónde tengo que graficar. Entonces, claro, hacia el otro lado, evidentemente que no voy a hacer nada. Entonces no voy a esperar graficar en el sector donde no hay, el dominio me indica que no hay gráfica. ¿Ya? Entonces, esa es ahora, distinto el recorrido, ¿ya? Distinto. O sea, solamente aquí yo estoy analizando lo que corresponde al dominio, ¿ya? Solamente el dominio. Entonces, esa es la primera aproximación. ¿Ah? Entonces, cuando analizo un dominio, lo que me está indicando es dónde tengo gráfica. Ahora me voy a la lámina a trabajarla, ¿cierto? Nuevamente. Ya, entonces continúo. Me pueden ir haciendo preguntas si necesitan digamos, si algo no queda claro o necesitan alguna explicación adicional sobre lo que estoy diciendo, ¿ya? Así que la modalidad, acuérdense cómo va a ser, es ustedes, una alternativa es que levanten la mano, ¿cierto? Ahí en su aparato, digamos, digital, ustedes pueden, en el menú aparece en participante, y ustedes pueden levantar la mano, y ahí puede ser, ahí yo ordeno digamos, el término de quién va a intervenir primero, y lo hacen por audio. Lo otro es que utilicen el chat, ¿cierto? Para hacer la pregunta. Entonces yo la leo y ahí la respondo, ¿ya? Así que preguntas sobre el primer punto. Ya. Segundo punto. Posibles puntos de discontinuidad. Ya, cuando uno habla de discontinuidad son los puntos donde no hay gráfica.
¿ya? Donde no hay gráfica, pero no como un sector, como lo que ocurría en el ejemplo de la G que yo puse, sino que puntualmente. Entonces ahora lo voy a explicar con un ejemplo también de estos posibles puntos de discontinuidad. Ahora, esa discontinuidad se analiza justamente con el dominio de la función. Así que nuevamente voy a la pizarra. ¿Ya? Y vamos a mirar acá la... Entonces, voy a borrar porque voy a usar otro ejemplo ahora. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar esta pizarrita aquí. Ya. Entonces, el punto 2, ¿cierto? El punto 2 es posibles discontinuidades. O puntos, ¿cierto? Aquí voy a entre puntos. Entonces, el ejemplo que voy a usar, es el siguiente. El ejemplo que voy a usar va a ser, me voy a dar una función, entonces, ejemplo. Entonces, voy a hacer dos ejemplos en realidad. Uno, que va a ser la función f de x, que voy a poner algo parecido a lo que puse anteriormente, pero ahora va a ser x menos 1. Entonces, aquí, si yo analizo el dominio de esta función, ¿cierto? El dominio de f, son todos los reales sacando al valor 1. Ya. Ese valor que está ahí, ese valor que está ahí, es un punto de discontinuidad. ¿Ya? Es un punto de discontinuidad. Entonces, eso lo puedo analizar. Entonces, ¿qué significa eso para la gráfica? ¿Ya? Cuando hago, bueno, eso significa en particular, aquí no estoy hablando de un intervalo, estoy hablando de un punto. Entonces uno habla de puntos de discontinuidad, ¿ya? Entonces, para la gráfica lo que está indicando es más o menos lo siguiente. Dice, mire, tengo la gráfica, ¿cierto? Ahí, y aquí tengo X, y justo en el valor 1, ¿ya? Justo en el valor 1, se presenta una discontinuidad. Entonces, uno lo que hace es esto. Que justo en ese número no hay gráfica. Entonces, la gráfica se puede encontrar para este sector, o sea, aquí puede haber gráfica. Entonces, aquí puede haber gráfica en todo este sector, ¿cierto? Puede haber gráfica, y puede haber gráfica en todo este otro sector. ¿Ya? Entonces, ahí no puede haber, justo en ese puntito que está ahí al medio, ¿ya? Que es el punto 1. ¿Ok? Entonces, ese sería un posible punto de discontinuidad. ¿Ya? A eso se refiere con la discontinuidad. Y el otro ejemplo que ponía, o que quería poner, era el siguiente. Mire. Entonces, no sé, pues gx, por ejemplo, igual a algo simple, x cuadrado. Bueno, esto no tiene, ¿no? No tiene punto de discontinuidad. ¿Por qué? Porque su dominio, ¿cierto? La dominio de g de acá es todo R, es la parábola. Así que no, acá no se presenta eso. ¿No? Entonces, a eso se refiere el tema del punto de discontinuidad. ¿Ya? Entonces ahora vuelvo. Preguntas, dudas. Profe, ¿Sí? ¿me puede volver a la pizarra para anotar solo un ejemplo que me faltó? A la de la Perdón, discontinuidad. perdón, ¿qué quiere? ¿Puede mostrar de nuevo la pizarra para ver eso de la discontinuidad? Ah, ok, Me faltó anotar algo ahí. ya. Esto está quedando, todo lo que estoy haciendo está quedando grabado, ¿ya? Así que Ah, yo lo que estoy haciendo, tratando de ponerme al día de todas maneras, en esto, bueno, lo que tuvimos que hacer es buscar la forma de almacenamiento de estas grabaciones. ¿Ya? La semana pasada fue algo totalmente introductorio, así que no tenía como mucho sentido. Igual la está grabada, igual la tengo grabada, igual está en mi sistema grabado. Entonces, los archivos
de grabación pesan entre 200 y 300, depende de la cantidad de tiempo que esté en la clase, entre 200 y 300 megas, ¿ya? Y bueno, las clases más largas pesan mucho más, por supuesto. Entonces, el sistema RECO no permite archivos grandes, no permite que uno pueda almacenar archivos tan grandes. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Bueno, yo hice un canal, ¿ya? Un canal de YouTube en donde estoy dejando los videos. Y el nombre del canal es mi nombre completo, Luis Felipe Cona Quesada, ¿ya? Entonces ahí estoy dejando videos de todas mis clases, ¿ya? Yo también hago álgebra superior, ¿cierto? Estoy haciendo taller de matemáticas, entonces todo yo lo estoy tratando de dejar allí. Ahora, estas clases no las dejo en forma inmediata en el canal, sino que en la tarde ya, cuando ya me he desocupado, hago todo ese trabajo de subir el archivo, ¿cierto? Y aparte que en ese momento también está, digamos, tarde-noche ya en realidad, está más accesible el tema del subir información a internet, ¿ya? Entonces ahí están ubicados los videos. Y este también va a estar ahí, por supuesto. ¿Ya? ¿Alguna otra Ya, pregunta? profe, ya, profe, ahí está. Ok. ¿Alguna otra duda, comentario? Ya. Entonces, continuamos. Yo voy trabajando de esta forma, creo que es una forma adecuada, ¿cierto?, para la modalidad. Ya, lo voy a tratar de hacer. Alguien me dice que por favor le pueda subir las clases antes del fin de semana. Ya, ya. Lo que pasa es, bueno, las clases, las que estoy subiendo son las clases que ya voy grabando. Entonces, por ejemplo, esta clase que se graba hoy día, yo creo que en la tarde-noche ya la voy a subir. Y lo de mañana más o menos también. O sea, en tarde-noche de mañana, ¿cierto? También voy a subir las que corresponden al viernes. ¿De acuerdo? Ya, entonces, continúo. Miren. El otro esto ya es algo que, digamos, tiene que ver con algo que se maneja, que son las intersecciones con los ejes, ¿ya? Entonces, cuando uno quiere hacer intersecciones con los ejes, tiene que definir con qué eje quiere hacer la intersección. Entonces, si yo quiero hacer intersección con el eje X, tengo que hacer la Y o la f de X igual 0. Y ahí se va a formar una ecuación, ¿no? Y despejo la X, ¿no? Entonces, ese es para la intersección con el eje X. Y si quiero la intercepción o la intercepto con el eje Y, lo que hago es considero la X igual 0 y sustituyo en la f de X o en la Y igual f de X el valor 0. Y ahí se resuelve y se encuentra la intersección. Entonces voy a hacer un ejemplo para que lo visualicen. ¿Ya? Entonces voy a usar otro, ¿ya? Como que, bueno, siempre uno trata de usar un ejemplo pensando un poco en lo que quiere hacer, así que por eso voy a usar otro. Entonces aquí estoy hablando de intersecciones con los ejes. Entonces, punto 3, intersecciones con los ejes. Entonces aquí también tengo que hacer algún comentario respecto a esto, ¿ya? Por ejemplo, voy a usar una función que es muy habitual de uso, ¿ya? Que es la siguiente. Es x cuadrado menos x menos 6, ¿ya? Esa es la función que quiero utilizar para, para trabajar. Entonces, lo primero que voy a hacer, ¿cierto?, es determinar su dominio de la función. Entonces, esto es una parábola, por lo tanto, su dominio son todos los reales. Ahora, discontinuidad no tiene, ¿ya? Las discontinuidades se dan siempre y cuando haya restricciones sobre el dominio, ¿ah? Entonces, ahí están las posibles discontinuidades.
y donde también se dan en funciones que son de tipo racionales. ¿Ah? El tipo de función que ¿cómo se llama? Donde está presente esto, es esto como observación. ¿Ya? Son las funciones que, por ejemplo, voy a poner una h aquí, ¿ya? hx, de la forma fx dividido gx, ¿ya? Ese tipo de funciones, o en ese tipo de funciones se presentan las posibles discontinuidades, ¿no? Aquí no tiene, ¿ya? Aquí no tiene producto de exactamente lo mismo que estaba comentando. Entonces, aquí partiríamos intersección, ¿cierto? Eje X. Y acá lo mismo, pero el eje Y. Entonces, ¿qué dice lo que yo acabo de explicarles? Dice lo siguiente. Si yo quiero la intersección con el eje X, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Hacemos, ¿cierto? F de X igual 0. Y resolvemos. ¿Ya? Acá lo que hacemos es, X igual 0, X igual 0 y resolvemos. Entonces eso lo voy a hacer abajito. Entonces, pongamos esto como esto A y esto B. Entonces el caso A sería, hacer f de x significa hacer, bueno, f de x voy a poner aquí, igual 0, sí y solo sí, x cuadrado menos x menos 6 es igual 0. ¿Ya? Esa ecuación cuadrática. Pero esa ecuación cuadrática, ¿cierto? Es como inmediata. En realidad elijo un ejemplo lo más inmediato posible. ¿Ya? Esto sería x menos 3, ahí veamos, verifico. X más 2 parece, ¿no? A ver, vamos a verificar. Entonces, da menos 6 y da menos 1, sí, ¿cierto? Ya, y eso vale 0. Entonces, de esto sale que x debe ser igual a 3 y x es igual a menos 2. ¿Ya? Esos son los valores de la abscisa. ¿Ya? Ahora, esto representa un punto, ¿no? O sea, eso es un punto. O sea, esta abscisa que está aquí, esa abscisa, representa el punto de intersección que va a ser el punto 3,0. ¿Ya? Esta otra abscisa, ¿cierto? Esa que está ahí, representa el punto menos 2,0. ¿Ya? Esos serían los puntos donde intersecta al eje X. ¿Ya? No olvidar, aquí voy a ponerlo, vamos a poner otro color aquí. Esto es eje X. ¿Ya? Eso es lo que pasa en el eje X. ¿Ya? Ustedes también se estarán preguntando, bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, no sé, pues me da algo un poco distinto a esto, que esto es como que bastante simple en resolver? Si me da algo, por ejemplo, cúbico, me da algo a la cuarta, me da una función así, ¿cierto? ¿Ya? Me da, claro, ahí, ¿cuál va a ser la complicación? La complicación va a ser la solución de la ecuación. ¿Ya? Ahora, ¿existen mecanismos matemáticos que permitan resolver eso? Sí, o sea, hay mecanismos para resolver ese tipo de ecuaciones. No están al alcance siempre de uno. A veces uno tiene que recurrir, ¿cierto? No sé, a técnicas, por ejemplo, si me dan polinomio, hay que recordarse las técnicas de polinomio. O sea, buscar los ceros posibles de un polinomio significa, no sé, usar el algoritmo de Descartes, buscar las raíces racionales. Todo eso que se estudió, digamos, en su momento, también es útil para resolver el problema acá. Entonces, pregunta está ahí. Ahora yo tengo que resolver la parte del eje Y, que es más simple de todas maneras. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces ahora voy a la parte B.
ya que es el uso, el caso del eje Y, que es más simple, porque ahí ¿qué es lo que se hace? Aquí se hace x igual 0, ¿cierto? ¿Dónde? En la f. Entonces lo que estoy diciendo con esto es que voy a hacer f de 0. ¿Ya? F de 0. O sea, en el lugar de x pongo 0. Entonces va a ser 0 al cuadrado menos 0 menos 6. O sea, que aquí inmediatamente me dio la intersección, ¿cierto? La intersección. Entonces, el punto de intersección eh, con el eje Y va a ser el punto 0, menos 6. ¿Ya? Ese es en el eje Y. ¿Ya? Este es el eje Y. ¿Ya? Eso entonces sería el caso de la intersección con el eje Y. Ya. Preguntas, dudas. Ahora, si por ejemplo la ecuación no tuviese solución, ¿ya? Significa que no tiene intersección, ¿ya? O sea, cualquiera de las dos. Ahora, no todas las funciones tienen que tener intersección con los ejes, ¿ya? Puede que alguna función no la tenga nomás, ¿ya? Y eso no indica nada, digamos, no le da menos rango de función, simplemente que hay funciones que no van a intersectar a uno de los ejes o ambos ejes, ¿ya? Eso también hay que tenerlo claro en ese sentido, ¿ya? Entonces, sigo con la explicación, ¿cierto? En las láminas que estoy trabajando. Ya, entonces estaría listo esta parte de los interceptos, ¿cierto? Con el eje Y, con el eje X y con el eje Y. Asíntotas de la curva. Ya. Cuando uno habla de asíntotas, ¿cierto? Nosotros tenemos dos tipos de asíntotas. Entonces me voy a ir acá. Que es las que vamos a trabajar. En realidad existen más, o sea, son tres, pero aquí nos vamos a dedicar a dos, ¿no? ¿Ya? La otra igual se puede trabajar, pero la idea es que no sea tan complejo esto y que finalmente termine siendo un curso de cálculo diferencial y no un curso de cálculo integral, ¿no? Entonces por eso hay que darle ciertas limitantes también, ¿no? Entonces, voy a borrar acá y bueno, entonces hablo de asíntotas. ¿Ya? Aquí tenemos dos tipos de asíntotas, que es las que vamos a estudiar nosotros, ¿ya? Están las verticales y están las horizontales. Y aquí es las que vamos a estudiar. Igual voy a anotar la otra, ¿ya? Y la voy a anotar en otro color, la otra que es, vamos a hacer esto, ¿no? Las oblicuas. ¿Ya? Igual las tres yo las voy a primero presentar en términos gráficos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se entienden esto en términos gráficos? Ya, el ejemplo puedo usar, en realidad a lo mejor podría desarrollar el ejemplo que yo tengo ahí en las láminas, así que voy a tratar de explicarlas nomás las síntesis. Entonces, ahí. Entonces, cuando estamos hablando de verticales, ¿ya? Que voy a usar otro color, estamos hablando de rectas que son así, ¿ya? Ese es una asíntota vertical, ¿ya? Asíntota vertical. Por ejemplo, la función f de x igual a 1 dividido x menos 1 tiene una asíntota vertical en x igual 1. O sea, podría ser el ejemplo. Entonces yo podría decir que esto es 1. Ahora, la gráfica está acercándose a la asíntota, pero no la toca. No la toca, no la atraviesa. Es el caso de la asíntota vertical. Entonces, puedo usar otra gráfica, voy a hacerlo por acá. ¿Ya? Ahí. Entonces, cuando hablo de asíntotas de tipo
horizontales. Cuando la recta es más o menos así. Mira. ¿Ya? Entonces, esta es una asíntota horizontal. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿una función podría tener más de una asíntota? Sí, puede tener verticales y horizontales, ¿cierto? O solo horizontales o solo verticales, o simplemente no tener. Y la última, que voy a usar, ¿cierto? Un color un poco diferente, porque esta generalmente uno la menciona, pero no la trabaja en, digamos, a menos que, insisto, en un curso de cálculo diferencial, uno debería mencionarla y trabajarla también. Son líneas así. Perdón, eso quiero usar otro color. Entonces son líneas más o menos así. ¿Ya? Entonces esta sería una asíntota oblicua, que forma un ángulo. ¿Ya? Forma un ángulo con la parte positiva del eje X. ¿Ya? Entonces ahí están los tres tipos de asíntotas. ¿Ah? Se supone, bueno, los tres tipos hacen esto, pues cortan ahí en algún puntito de forma horizontal. Ahora, este tipo de asíntotas, ¿ya? En las verticales, me refiero a esta, tienen la forma x igual constante, que son de esta forma, o sea, en las ecuaciones, ¿ya? Las ecuaciones. Y las de tipo horizontal, ¿cierto? Las ecuaciones a este tipo son de la forma y igual constante. ¿Ok? Y las de tipo oblicua, a modo de información, ¿ya? A modo de información vamos a ponerlo por acá. ¿Sí? Las de tipo oblicua tienen la forma y igual a x más b. ¿Ya? Son rectas. Entonces, esa es digamos, lo que tiene que ver con las asíntotas, ¿ya? Esto ya lo vamos a ver en detalle. Bueno, se supone que un poco, ¿cuál es la idea? Mire, si yo tomara por ejemplo, no sé, el límite de una función, ¿ya? Y esta función, por ejemplo, el límite de la función 1 dividido en x cuando x tiende a 0, ¿ya? Entonces, ahora yo por eso lo puedo analizar por la izquierda y por la derecha. Entonces, lo que va a ocurrir es que se va a ir a infinito de menos infinito. Entonces, esa es la idea entonces en x igual 0, en x igual 0 se presentaría una asíntota. Ahora, si yo tomara el límite de la misma función, cuando hago que el x tiende a infinito, ¿cierto? Y la función tiende a un valor fijo constante, es porque tiene una asíntota de tipo horizontal. Eso lo vamos a ver acá en el ejemplo que yo tengo desarrollado en esta presentación. Si van teniendo dudas, me preguntan, me interrumpen, no hay problema. Yo, digamos, estoy dispuesto a que me pregunten. Estoy explicando el contenido previamente y después me voy a ir a trabajar con el ejercicio, ¿ya? Intervalos donde crece y donde decrece la función y extremos, ¿ya? ¿Qué significa eso? Eso es ya directamente la aplicación de la derivada, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo explico? Lo voy a explicar con un ejemplo nuevamente. Entonces, voy a borrar acá y voy a explicar lo que dice ese punto. Entonces, el punto dice intervalos donde crece y decrece la función. Entonces, ese es el punto 5. Está ingresando un alumno que se llama Jorge, ¿ya? Yo he dicho que no sé si lo dije acá, pero acá tienen que ingresar con nombre y apellido. Ignacio también, nombre y apellido, por favor, ¿ya? Jorge lo mismo, nombre y apellido. Si no es así, si yo veo que no han puesto su apellido, ¿ya? Los voy a sacar de la sala. Así que, por favor, a Jorge que acaba de ingresar, Ignacio, que también está allí, que no me había dado cuenta, no tienen su apellido. Pongan su apellido, por favor. ¿Ya? Y si algún compañero conoce a Jorge,
Ignacio, no me pidió nombre. No se trata de que le pida o no nombre al sistema. Es para yo tenerlo identificado acá, ¿ya? Porque esto después queda un informe, ¿cierto? Que yo pues posteriormente saco desde la misma plataforma y donde aparece el tiempo que estuvieron conectados, ¿cierto? Y digamos en qué momento se conectaron y todo. Entonces necesito tener, ¿cierto? Los nombres con los apellidos, ¿ya? Así que Ignacio lo que puede hacer es pinchar en la I, en el cuadrito donde dice, donde pone usted, donde podría estar su foto, o en este caso solamente está la inicial, botón derecho, y por favor le agrega su apellido, ¿ya? Entonces si no lo hace Ignacio, voy a tener que sacarlo, ¿ya? No está listo. No aparece su apellido Ignacio, ¿ya? Así que hágalo por favor. Sí, sí le escucho. Estoy buscando donde... Mire, donde aparecen las imágenes, ¿cierto? Donde aparece mi foto, aparece y salen No sale puras ninguna sección donde salga imágenes de... los cuadritos, en los cuadritos donde aparecen los participantes, Ah, en los, ya. ¿ya? En los cuadritos, y usted pincha su cuadrito con el botón derecho. Sí, me sale renombrar. Ya, listo. ¿Listo? Ok, gracias. Ya. Ahí debería estar. ¿Sí? Estamos, gracias. Vale, vale. Ya, entonces íbamos a trabajar con los intervalos de crecimiento. Entonces el punto 5. Entonces en el punto 5, en el punto 5 tenemos crecimiento, ¿cierto? Crecimiento de crecimiento. Entonces, crecimiento de crecimiento. Y están los extremos, ¿ya? Extremos que lo voy a crear, extremos. ¿Ya? En este punto se ve todo esto. ¿Ya? Esto es directa aplicación de la deriva. Entonces aquí todo esto es aplicación de la derivada. ¿Ya? Entonces, si hay una parte donde realmente se está usando la derivada, es justamente aquí. Entonces, lo voy a explicar genéricamente y después puedo trabajar el ejemplo. Entonces, uno tiene una función, ¿cierto? Una función, una f. ¿Ok? Y a partir de esta f, ¿cierto? Cual sea, yo puedo obtener, ¿cierto? Puedo obtener la derivada. La f', ¿ya? Entonces, la f' la puedo analizar como mayor que 0, ¿cierto? Que sea mayor que 0, y la f' puede ser menor que 0. Entonces, cuando es mayor que 0, la conclusión aquí es que la función es creciente, aumenta de valor, ¿ya? Va aumentando de valor. ¿Ya? Y si es menor que 0, la función es decreciente. ¿Ya? Esa es la relación que hay entre la función, ¿cierto? La función que yo estoy haciendo de forma muy genérica, ya voy a poner un ejemplo, ya ahí va a haber un ejemplo. Esa función, cualquiera sea, entonces yo analizo su derivada. Y si su derivada, ¿cierto? Su derivada es mayor que 0, pasa esto, creciente. Si es menor que 0, es decreciente. ¿Ok? Entonces ahora
pongo el ejemplo para que lo visualicen. El extremo ya lo vamos a chequear. Entonces, el ejemplo que voy a usar es el siguiente. Entonces, el ejemplo va a ser, vamos a hacer algo simple. F de x igual a la misma que usé anteriormente, x cuadrado menos x menos 6. ¿Ya? Ahora, la razón de usar este tipo de ejemplo en realidad es porque es fácil explicarlo, ¿ya? Pero el mecanismo, la forma de trabajo va a ser similar, ¿ah? Va a ser similar con cualquier función. Así que en eso no se pierdan digamos, en el mecanismo, en la forma de trabajo, ¿ah? Entonces aquí lo que quiero es, quiero obtener, ¿cierto? Dada esta función, obtener intervalo de crecimiento, o donde crece, ¿cierto? Crecimiento y de decrecimiento. ¿Ya? Donde disminuye su valor. Ahora, ¿cómo lo hago esto? Entonces yo voy a poner la solución a este problemita. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sacar la derivada de la función. Entonces, si yo hago la derivada de esta función, ¿cierto? Por la regla de la derivada, esto dice que es 2x menos 1. ¿Ya? Esa es la derivada. Entonces la vamos a marcar para que no nos perdamos que esta es la derivada. Ya estoy trabajando con la derivada aquí. Entonces, esa derivada, yo tendría que analizar su crecimiento en términos de que si es positiva, si es negativa. Entonces, para averiguar eso, lo que voy a hacer, la voy a igualar a 0. ¿Ya? Para averiguar qué pasa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acuérdense que el 0 es el que me diferencia a la izquierda los negativos, a la derecha los positivos. ¿Ya? Entonces, igualada a 0 significa esto. Significa que 2x menos 1 es igual a 0. ¿Ya? Y si hago el despeje, aquí que me da que x igual a 1/2. Ya, ese punto es importante, o ese valor es importante. ¿Por qué es importante? Porque es el valor que me define lo que pasa a la izquierda de la función derivada y lo que pasa a la derecha de la función derivada. ¿Ya? Entonces, ahora lo que voy a hacer es algo similar a lo que se hacía cuando uno resuelve. Se resuelve una inecuación, entonces, pero voy a usar la derivada. Entonces, aquí voy a poner, como hay un único punto, entonces voy a marcar aquí el punto justo ahí al medio y va a estar el 1/2. ¿Ya? Y acá, ¿cierto? Voy a anotar la función derivada, que es la 2x menos 1, y esto va a ser desde menos infinito hasta 1/2, ahí, el 1/2 ahí, y desde 1/2 hasta más infinito. ¿Ya? Es algo bien similar a lo que pasaba con las inecuaciones. Entonces, si yo analizo valores que están a la izquierda de 1/2, por ejemplo, no sé, pues 0, menos 1, entonces si yo pongo esos valores aquí, ya si pongo, por ejemplo, el 0, me da negativo. Si pongo el valor menos 1, me da negativo. Entonces, aquí va a ser negativo. La derivada. Ojo que aquí voy a marcarlo igual. Con eso estoy analizando esto. ¿Ya? Eso, que es la derivada. ¿Ya? No la función. No la función, no eso, no. Es la derivada. ¿Ya? Entonces, si analizo lo que pasa al otro lado, en este caso a la derecha del 1/2, y ahí podría tomar valores, por ejemplo, 1, 2, 3, y todo eso me da positivo. ¿Ya? Positivo. Entonces, la conclusión es la siguiente, que lo que está pasando, ¿cierto? A la izquierda del 1/2 es, bueno, se señaliza así, decreciente. Lo que está pasando a la derecha de 1/2 es
creciente, ¿ya? Entonces, y en resumen, ¿cierto? Yo acabo de encontrar donde la función es creciente, entonces diría, desde menos, creciente y decreciente, entonces, desde menos infinito hasta un medio. ¿Quién es creciente? La función, ojo, la derivada me da la información, ¿ya? La derivada me da la información, pero ¿quién se comporta de forma decreciente y forma creciente? Es la función, lo que está ahí arriba, ¿ya? Esa es la que se comporta, hay que tener ojo que el análisis se hace, ¿cierto? Con la derivada, pero yo estoy sacando información de esto, ¿ah? Estoy sacando información de esto, o sea, esto es creciente, esto es decreciente, o sea, la función es creciente, la función es decreciente, la función tiene mínimo, la función tiene máximo. Entonces, para completar, tendría que decir que f es, y ahí miro acá, es decreciente. ¿Ya? La función es decreciente. Y desde un medio a más infinito, f es, bueno, ahí, hacia arriba, creciente. ¿Ok? Ahí está. Ahí está el análisis, ¿cierto? Del crecimiento y el decrecimiento. Con una función simple, porque en realidad la explicación tiene que estar por ese lado. Tiene que ser una explicación simple para que ustedes lo vayan entendiendo. Ahora, este mismo procedimiento se aplica a otro tipo de funciones. Ahora, ¿cuál es la situación diferente? Que en ese tipo de funciones puede que sea más difícil resolver la inecuación que me da. ¿Ya? Preguntas. Profe, Todavía no termino. Sí, perdón, sí, lo escucho, Dima. ya sé que está como es un ejemplo ya como simple, pero en otras funciones puede ser que sea como en un cierto rango ya creciente, después decreciente, pero de nuevo se vuelve decreciente y de nuevo Sí, se vuelve creciente. sí, O sea, sí, sí. Mire, un ejemplo muy, muy típico son los polinomios. Que los polinomios como que hacen, como que son ondas, como se parecen a la función seno y coseno. No son las mismas gráficas, pero se parecen porque suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Entonces, claro, puede ocurrir que una función sea creciente, decreciente, creciente, decreciente y así. ¿Ah? Se lo lleva así, oscilando. ya, gracias. Ahora, a propósito de la misma pregunta, también puede ocurrir que una función sea siempre creciente o siempre decreciente. ¿Y ustedes me podrían dar ejemplos de eso? ¿Se acuerdan de alguna función que ¿Lo siempre oblicuo? No, no, perdón, no, sí, o sea, no no. como oblicua, sino que la recta. Bueno, si la La pendiente recta, podría ser. ¿cierto? La recta cuando tiene pendiente positiva, siempre es creciente. Claro, porque ¿se acuerdan de la gráfica? Va formando un ángulo entre 0 y 90 grados con el eje X. Entonces esa recta siempre es creciente. Y la de pendiente negativa, la que tiene pendiente negativa, es siempre decreciente. Ahora, esta función que yo acabo de usar, que es la x cuadrada menos x menos 6, es una parábola. Entonces, si ustedes se acuerdan cómo son las parábolas, la parábola tiene un vértice, ¿cierto? Y esa parábola, digamos como parábola, el vértice, el punto más bajo, el punto más alto, dependiendo si la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta si la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo? Con el coeficiente que tiene x cuadrado. Si el coeficiente que tiene x cuadrado es positivo, abre hacia arriba. Si el coeficiente que tiene x cuadrado es negativo, abre hacia abajo. Entonces, en esta parábola, el coeficiente de x cuadrado es 1, es positivo. Entonces, ¿qué significa esto? Que la parábola abre hacia arriba. Y si la parábola abre hacia arriba, quiere decir que tiene un punto mínimo. Y si la parábola abre hacia abajo, quiere decir que tiene un punto máximo. Es el extremo que yo hablaba hace un rato atrás. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, voy a continuar porque falta una parte, ¿cierto? Falta una parte que hay que completar, ya que es que todavía nadie me pregunta. ¿Ah? Nadie me pregunta. Yo esperaba que alguien también me preguntara esto, mire. Les voy a mostrar que ya, es esto, miren. Es esto.
ese numerito que aquí aparece, ¿cierto? Ahí, y aparece ahí. Pero nadie me ha preguntado por qué, ¿cierto? Cuando escribí los intervalos, ¿cierto? Escribí ese intervalo que es intervalo abierto y ese intervalo abierto. Entonces, ¿qué pasa con el 1/2? ¿Ya? ¿Qué pasa con el 1/2? Eso, nadie me ha preguntado eso. Y eso toma, técnicamente toma todo antes de los medios porque es abierto. No se Sí, tomaría eso. pero igual se debe analizar el 1/2. O sea, el 1/2 no puede quedar, ¿cómo se llama? No puede quedar, Sí, es el eh, punto donde ya se termina de ser creciente a creciente, ¿no? sí, sí, justo ahí, pues, justo ahí. O sea, yo podría determinar inclusive ese el X, ¿ya? Yo podría determinar el Y y me daría exactamente las coordenadas de ese punto. No, no es el punto de inflexión, Javier. ¿Ya? La inflexión se ve con la segunda derivada. Ese es el punto mínimo. ¿Ya? Es el punto mínimo. Y eso es lo que quiero analizar ahora, pero tengo que borrar esta pizarrita para trabajarla con el punto mínimo. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ya, entonces voy a borrar y no, no se va a repasar la derivada. ¿Ya? Alguien pregunta, Matías dice, no, eso va a tener que ser tarea de ustedes, así que van a tener que hacer el esfuerzo de repasar un poco lo que es derivada, ¿ya? Entonces, estamos analizando la función f de x igual a x cuadrado menos x menos 6. Me cambié de color ahí. Ya. Entonces, vamos con lo que obtuvimos, que fue la derivada de x, o de la función f, ¿cierto? Que es 2x menos 1. Entonces acá tuvimos como información, ¿cierto? Lo siguiente. Ya, voy a hacer la tabla porque la necesito para, para lo que viene. Entonces, ahí está justo 1/2, ¿ya? Aquí está desde menos infinito 1/2. Acá está de 1/2 más infinito. ¿Ya? Y por acá tenemos la derivada. Entonces aquí era negativo, ¿cierto? Y aquí era positivo. Aquí era decreciente y aquí es creciente. Ya. Entonces, aquí vamos a hablar de los extremos, ¿no? Los extremos, cuando uno habla de los extremos, ¿no? Entonces en matemática cuando uno habla de extremos, lo que está indicando esto es que pueden ser máximos, pueden ser mínimos, ¿ya? Entonces eso es el concepto que está involucrado ahí. Ahora, una función podría tener más de un máximo, entonces generalmente uno habla de locales, ¿ya? Locales. Eso es lo que habitualmente uno hace, locales, porque podrían haber más de uno, ¿no? Locales. ¿Puedo repetir como la definición de extremos que se me cortó justo en esa parte? Ya. Cuando hablamos de un extremo, en matemática, cuando se piden los extremos, se están pidiendo los valores máximos o los valores mínimos, ¿ya? Y como pueden ser más de uno, habla uno de máximos locales o mínimos locales. Ahora, si tuviese que, del grupo de máximos, ¿cierto? Locales, hay uno que es el mayor, ese se llama máximo absoluto. Lo mismo pasa acá en los mínimos locales. Los mínimos locales pueden ser un grupo de valores, un grupo de puntos. Ahora, el valor que es el menor, se podría decir que corresponde al mínimo absoluto, ¿ya? Esa es la idea del extremo. Entonces, para buscar extremo, o para encontrar extremo,
tenemos dos criterios. Entonces, hay un criterio 1, ¿cierto? Que dice lo siguiente. Bueno, el criterio es el criterio de la primera derivada. De la primera derivada. Ya. ¿Qué dice esto? Dice que cuando la derivada, ¿cierto? La derivada, voy a asumir la f', la derivada de f pasa de positiva a, estoy resumiendo el criterio, ojo que esto está pero extremadamente resumido, ¿ya? De positiva a negativa existe un máximo local. ¿Ok? Ya. Ese es uno. Ahí lo podría hacer ahí. Y ahora lo mismo para acá. Cuando pasa de negativa a positiva, existe un mínimo local. ¿Ya? Entonces, si yo aplico esto en lo que estaba haciendo, ¿cierto? Si lo aplico aquí, fíjense, pasó de negativo a positivo. Por lo tanto, ¿qué habría aquí? Estaría en esto, pasó de negativo a positivo, o sea, un mínimo. Entonces aquí yo podría, en mi ejemplo, yo podría decir que, voy a borrar esta parte de acá, ¿ya? Entonces, la afirmación sería la siguiente. De aquí, ¿cierto? Yo podría decir lo siguiente. Existe un mínimo local en x igual un medio. ¿Ya? Eso es lo que estaría indicando. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el mínimo? Entonces, el mínimo sería como punto, ¿ya? Este es el punto mínimo. El punto mínimo sería este. Sería un medio, coma, la función evaluada en un medio. Ese sería el mínimo. Como punto. ¿Ya? Como punto sería mínimo ese. ¿Ok? Entonces, después lo que hay que hacer nada más que es la función. Entonces, en el fondo es poner aquí un medio. Ahí. Ahí se pone un medio, ahí se pone un medio, se resuelve, se saca todo el valor y se va a obtener el valor. ¿Ya? Y esto, en particular, para este tipo de funciones, correspondería al vértice, ¿ya? Al vértice de la parábola. ¿Ya? Ese es uno. Criterio 2. Perdón, ¿alguna pregunta? Profe, ¿Qué en eso pedía? del... Démosle, Ahora, démosle. doctor, A ver, nuevamente les indico, traten de levantar la mano, pues yo no tengo ningún problema y yo les voy indicando quién habla, porque recién me hablaron dos personas a la vez. que hable el otro. Yo me acabo de que hable el otro. Pero por eso les digo, si ordenemos, si esta cuestión es re fácil. Usted abajito en su cuadro, ustedes levantan la mano y yo digo, ya, tal persona. Perfecto, ¿ve? Ignacio Andrés Arteaga. Hable, por favor. ¿Qué pasaría en el caso de que fuese, o sea, de más a menos? O sea, obviamente sería un máximo local. ¿Y Sí, cómo quedaría expresado? lo mismo, lo mismo. O sea, expresar, ¿Igual? te refieres al punto, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, lo mismo. Si fuese un máximo, el máximo sería un medio, coma, f en un medio. Ahora, esto Ah, es un ok. mínimo, por eso que, pero si fuese máximo, pasa exactamente lo mismo. O sea, uno lo que hace es identificar su x y su y. Ok, ¿Ya? gracias. Ok. Ya, ¿quién más quiere hablar?
¿O quién Pero quiere comentar? era casi lo mismo lo que quería preguntar. Ya, Sí, pero usted no sé, no levantó la mano, po. pero dale, me parece. Tratemos de hacer eso porque así es ordenado. ¿Ah? Porque y aparte que nos estamos escuchando todos, ¿ya? Entonces, cuando usted hace una pregunta, se ayuda a usted y ayudamos a los demás. Así que Ya, profe. pregunta, ¿ya? Pero de todas maneras, haga la duda, o sea, la pregúnteme. No es que era, pues le pregunté lo mismo que qué pasaría si fuera como el punto máximo ahora. Ya, Eso era. ya. Pero le quedó claro, ¿cierto? Camilo, Sí, ¿con Camilo estoy hablando? sí, sí, sí. Ya, sí, si fuese máximo pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que esta función, que es la función que yo estoy analizando, no tiene máximo. Ya. ¿Ah? O sea, a lo mejor eso sería, claro, a lo mejor la duda de ustedes es que existe un máximo, o sea, existe un mínimo, y aquí yo le voy a agregar. Ya le voy a agregar, y en rojo, mire. Esta función no tiene máximo. ¿Ya? Solo tiene mínimo. ¿De acuerdo? A lo mejor esa era la duda. Y pensaba que podía tener también a la vez un máximo. No, no tiene. No tiene. ¿Por qué? Porque acuérdense que las parábolas son funciones así, pues mire. Uno las grafica, ¿ya? Como es una parábola hacia arriba, fácil, voy a hacer algo así, ¿ya? Voy a usar la más simple, que es la que está en el origen. Entonces uno dice, haz esto. Ahí y ahí. Y esto se prolonga infinitamente para allá, pues. Esto se prolonga infinitamente para allá. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo termina? No, pues no termina. Pero sí acá abajo hay un puntito que es el valor que está más abajo. Ese es el mínimo. A eso se refiere. Este es el mínimo. ¿Ya? En este tipo de parábola. Pero ocurre que uno también conoce otros tipos de parábolas, pues. ¿Cuáles son? Por ejemplo, una parábola así. Entonces, aquí, este puntito que está arriba, que es el más, bueno, aquí se prolonga infinitamente para abajo también, se prolonga infinitamente, no se corta. Entonces, ese punto sería el máximo en la parábola. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Felipe dice que en un polinomio, sí, sí, Felipe, en el polinomio tendríamos varios máximos y varios mínimos. Sí, efectivamente. Es una de las características que tienen los polinomios. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces ahora voy a tener que usar algo similar a esto, ¿cierto? Pero voy a usar un segundo criterio. No me alcanza el espacio acá, así que por lo tanto lo voy a hacer con un segundo criterio, que también es un criterio que nos ayuda a la determinación de lo que son valores mínimos y máximos, ¿ya? Y eso se llama el criterio de la segunda derivada. Entonces voy a borrar una parte, no voy a borrarlo todo. No, mejor lo borro todo porque pasa que es mucho lo que está escrito ahí, ¿ya? Entonces voy a borrar esto y voy a volver a la función. Entonces no me olvido que la función, ¿cierto?, que estoy analizando es esta. X cuadrado, X menos 6, ¿cierto? Y la tablita de valores que me dio fue más o menos así. Entonces, ahí un medio. Ahí. Ahí. Y los signos. Entonces, bueno, aquí está la derivada. Negativo, positivo. Ahí y ahí. ¿Ya? Entonces, ahora yo lo que quiero es segundo criterio, el criterio 2, ¿no? O un criterio 2, o segundo criterio. Se llama así, criterio de la segunda derivada. Ya. Primero lo voy a enunciar, ¿ya? Entonces dice lo siguiente. Bueno, parte de la base, aquí ya voy a empezar a dar más precisión en esto. Cuando se obtiene la derivada, ¿cierto? El valor que hizo 0, la derivada fue este.
ese valor. Ese valor se clasifica como valor crítico. Valor crítico. ¿Ya? Valor crítico. Ahora, los valores críticos son aquellos valores donde la derivada se hace cero y donde la derivada no existe. ¿Ya? Repito, valores críticos son aquellos valores en donde la derivada se hace cero, como ocurrió aquí, y donde la derivada no existe. ¿Ya? Entonces, con ese valor crítico, a ver, que le vamos a poner, le vamos a crear acá un sub cero para nada más que para identificarlo bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice que la segunda derivada, ¿cierto? La segunda derivada, evaluada en el valor crítico respectivo, si es menor que cero, entonces en x igual a x0 existe un punto máximo, ¿cierto? Bueno, local. Ya. El otro dice, si la segunda derivada evaluada en cero es mayor a cero, entonces en x0 existe un punto mínimo local. ¿Ya? Ese es el caso de... Ya, Javier me quiere preguntar algo. Profe, ¿ahí está evaluada en cero o evaluada en el valor crítico? Ah, ya le digo. Ahí, mire, le voy a marcar. Es esto. ¿Ya? Ese es el valor que está Ya, ahí. es que había dicho que la primera se evaluaba en el valor crítico y en la otra que puso abajo se evaluaba en el valor cero. No, dije x sub 0. Ah, ya. ¿Ya? Es Ya, profe. ese. En el fondo es para distinguirlo, nada más para indicar que ahí quiero. No en cualquier x, sino que en el x que encontré. ¿De Ya. ¿Y acuerdo? podría dar un ejemplo cómo se hace? Sí, pues si ahora Con con este esa vamos misma a... derivada. Sí, lo vamos a hacer. Ah, Lo ya. vamos a hacer. Entonces, miren, para el ejemplo aquí voy a poner. Para el ejemplo, ¿ya? Ahí lo vamos a hacer con el ejemplo anterior. Entonces, déjeme cambiar acá. Entonces, primero tengo que sacar la segunda derivada. ¿Ya? A ver, aquí recordemos la primera derivada, la voy a anotar aquí. Entonces, la primera derivada fue, o es, 2x menos 1. ¿Cierto? Ya. Entonces, la segunda derivada de x es la derivada de la derivada. O sea, derivar esto nuevamente. Y esto me da eso. ¿Correcto? Entonces, si yo hago la evaluación, digo, la segunda derivada evaluada en un medio, ¿cuánto me da? Como no hay ningún x ahí, ¿cierto? No hay ningún x, no tengo dónde sustituir la x, entonces me da 2. Si evaluara cualquier otro valor, la derivada siempre me va a dar 2. Entonces, ¿dónde estoy? Estoy aquí. Estoy en eso. ¿Se fijan ustedes que... Entonces, ¿qué me está pasando? Me está pasando esto. ¿Ya? Me está pasando esto. Que la segunda derivada, si ustedes se fijan, la veo para acá, ¿cierto? Es mayor a 0. Por lo tanto, en ese valor hay un mínimo. ¿Qué es lo que decía la primera derivada también? ¿Ya? Entonces la primera derivada también decía exactamente lo mismo. Sí, pues aquí no puede ocurrir que la primera derivada me diga que hay un mínimo y la segunda me diga que es máximo. ¿Ya? Entonces ambas me tienen que decir exactamente lo mismo. Ahora, la pregunta es, yo alumno, ustedes, ¿cuál van a usar? Bueno, el que quieran. ¿Ya? El que quieran. O sea, cuando ustedes quieran usar un criterio, da exactamente lo mismo cual quieran usar. Preguntas.
Ya, entonces ahí está explicado. Así, Camilo, cuénteme. Ya, ahora sí. Y eso el de arriba es X sub 0 y el de abajo es evaluado 0. ¿No? Eso Eh, no escuché muy bien eso. Allá, usted se refiere a esto, ¿cierto? Sí, sí, la Sí, función la... sí, no, no, a ver, lo voy a hacer un poco más grande aquí, mire. Ya, en esa parte lo voy a hacer. En ese cuadrito. ¿Ver cuadrito, cierto que estoy haciendo? Sí, sí, lo veo, sí lo veo. Ya. Entonces, y lo voy a hacer con otro color para que lo vean. Es que yo uso eso para identificar nomás, ¿ya? Para identificar. Entonces, la segunda derivada se debe evaluar en ese valor. Ya. Eso es lo que quise escribir. A lo mejor está chico y por eso no se ve bien, pero eso es lo que quise hacer. Ah, esto solo por eso, solo para saber que ese es un medio nomás. Claro, claro. Ah, Lo ya. que pasa es que ahí, para poder elaborar el criterio, no le puedo poner X, sino que Ah, tengo que asumir que es el valor que yo encontré. Por eso es que tengo que utilizar ese X sub 0, para identificar a ese numerito específicamente. ya. ¿Ya? Ya, ¿alguna otra pregunta? Javier, sí, le escucho. Profe, para evaluar primero el valor crítico, tengo que sacar la primera derivada. A ver, usando el segundo criterio. No, o sea, para obtener el valor crítico en sí, Ah, ¿cómo ya, se hace? Primero ya. tengo que derivar la función. Igual a la 0. Ya. Y después de eso, ahí veo si uso el primer criterio o el segundo. Exactamente, exactamente. Para ver si es mínimo o máximo. Gracias, profe. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya, voy a avanzar y terminar eh, con con lo último, que es lo que está quedando pendiente, ¿ya? Acá. Entonces ya estamos listos con eso. Donde crece, decrece, ¿cierto? Y los extremos relativos, ya decíamos, ¿cierto? Máximo, mínimo. Entonces, ¿qué viene? Concavidad y posible punto de inflexión, ya. Entonces ahora me tengo que devolver, ¿cierto? Para explicar eso en términos, ¿qué significa eso de la concavidad y punto de inflexión? Entonces vamos a borrar acá. Y vamos al punto que tiene que ver con el punto 6. Este es el punto 6 de la lámina. Entonces hablamos de concavidad. Concavidad. Punto de inflexión. ¿Ya? Entonces, primero lo voy a explicar en forma gráfica. Entonces, cuando hablamos de lo que está mirando allá arriba. Entonces aquí. ¿Ya? Entonces, las gráficas, ¿cierto? Las gráficas, digamos, cuando hablamos de cóncava hacia arriba, es cuando está curvada hacia arriba. O sea, tiene una, así como está curvada. Lo estoy exagerando. Entonces, después, por ahí, hace lo contrario, se curva hacia abajo. ¿Ya? Entonces, eso que está ahí, ¿cierto? Eso que está ahí, que está esa curva como hacia arriba, ¿ya? Y esto es hacia abajo, ¿ya? Y justo hay un punto donde se genera esta diferencia. Entonces, eso que está ahí se llama punto de inflexión. ¿Ya? Punto de inflexión. ¿Ya? Ese es el punto de inflexión, es donde aquí, en esta parte, ¿cierto? Esta parte que está ahí, esa sería la cóncava o concavidad hacia abajo. ¿Ya? Concavidad hacia abajo. Y esta que está acá, que no me va a quedar muy bien, pero lo voy a tirar para acá, sería la cóncava o concavidad hacia
arriba. ¿Ya? Esa sería la relación concavidad y punto de inflexión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se analiza esto? Se analiza de la siguiente forma. Aquí se saca la segunda derivada, ¿cierto? Se saca la segunda derivada, la de la función, y se iguala a 0. ¿No? Se iguala a 0. Entonces, lo que va a pasar allí, al igualarla a 0, ¿cierto? Dependiendo de la función, ¿ya? Va a pasar que voy a tener algunos puntos, ¿ya? Aquí nuevamente van a aparecer puntos críticos. Entonces lo voy a poner entre comillas aquí. Aquí van a aparecer puntos críticos nuevamente. Puntos o puntos. ¿Ya? Puede que sea solo uno o más de uno. Entonces, analizo en términos de la derivada segunda. Entonces, si la derivada segunda, ¿cierto? De x es mayor que 0 y si la derivada segunda de x es menor que 0. Entonces, si es mayor que 0, cóncava hacia arriba. Y si es menor que 0, cóncava hacia abajo. Ya. Y el punto de inflexión, ¿cierto? Va a haber punto de inflexión y se va a dar justo en ese punto, en el valor que me dé 0, siempre y cuando exista cambio de concavidad. ¿Qué quiero decir eso? Quiere decir que cuando paso de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, hay punto de inflexión. O cuando paso de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, hay punto de inflexión. Pero cuando no hay cambio, cuando no existe este cambio de concavidad, no hay punto de inflexión. ¿Ya? Ya, eso es la explicación técnica de lo que es punto de inflexión, de lo que es concavidad hacia arriba y cóncava hacia abajo. ¿Ya? Me faltaría completar el ejemplo, ¿cierto?, asociado a esto. ¿Ya? Pero lo vamos a dejar pendiente porque el tiempo ya se nos está cortando. Yo les tengo que dar una información. ¿Ya? Y la información es la siguiente. Que el número o el ID que van a utilizar mañana para conectarse a la clase es el siguiente. Igual lo voy a mandar por correo, ¿ya? Ese es el número. ¿Ya? 982-3394-7894. ¿Ya? Ese es el número. Si ustedes se fijan, el link es el mismo, la parte, lo único que cambia es el número. ¿Ya? Entonces ustedes se conectaron a un link hoy día donde tiene un número al final. ¿Qué cosa, hermano? Ya. De nuevo, ahí va el número. 982, ¿cierto? 982-3394 y 7894. ¿Ya? Esa es la reunión, ¿ya? Esa es la reunión que vamos a tener mañana. ¿Ya? Mañana, que eso comienza a las 9:40. La citación está a las 9:30, pero la clase comienza a las 9:40, ¿ya? ¿Sí? Porque la plataforma permite hacer reuniones cada media hora o cada una hora, pero no hay problema, ahí empezamos a la hora que corresponde. Duda. Mañana comienzo con esto. Voy a comenzar con esto. Ya, Camilo. Profe, arriba que salía punto de inflexión, ¿existe qué cosa? No, que no se entiende esa palabra. Existe cambio de concavidad. A ver si Ah, ya, eso no, eso era. lo escribo muy mal. Yo no sé si les he explicado o le he dicho a ustedes, pero yo aquí estoy usando una pizarra digital, ¿cierto? Que para poder escribir en esta pizarra
yo no miro la pizarra, yo miro ¿cómo se llama? La pantalla. ¿Ah? Entonces, y ahí escribo. Entonces, cambio de concavidad. ¿Ya? Concavidad. Ah, y otra cosa, profe, entonces sería que cuando la concavidad hacia arriba, la hacia abajo se diferencia desde el punto cero, ¿no? Desde el punto crítico. Sería el punto crítico de la segunda derivada. Eso, ahí. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Ah, sí. Javier, dime. Profe, ¿qué pasa cuando el valor crítico es igual a 0 ¿En la segunda derivada? en la segunda derivada? Porque ahí usted puso que tiene dos opciones, cuando es mayor o menor a 0. Pero cuando es Sí. igual, ¿qué pasa? Ah, ya. Buena pregunta, porque en realidad tiene que ver con lo que mañana vamos a empezar. Justo se da el valor, porque aquí el punto la inflexión es un punto, ¿cierto? Es un punto. Entonces, cuando da 0, en el numerito que me da 0, es parte del x del punto de inflexión. O sea, cuando me da 0 la derivada y hay cambio con concavidad, como lo que está pasando aquí, cambia la concavidad, justo el punto como lo encuentro es cuando se da el 0. En el valor de x queda 0. No sé si me explico. Ignacio. Profe, yo le iba a preguntar que habíamos quedado que la próxima semana iba a ser el control. Sí, sí, la próxima semana se toma el control con los contenidos que vamos a abordar entre hoy día y mañana. Ok, Ahora, el contenido de mañana, ¿cierto? Es completar esto, es revisar el ejercicio que está resuelto aquí en la presentación, es trabajar sobre un ejercicio que ustedes tendrían que estar trabajando, por eso que es importante que mañana, yo no sé, bueno, yo creo que todos deben estar con su lápiz, su papel, ¿cierto? Su cuaderno y anotando lo que creen que es interesante que anotar, ¿ya? Pero mañana, con mayor razón, porque mañana van a trabajar sobre un problema, ¿ya? Y bueno, claramente después yo voy a dar los lineamientos de cómo se resuelve, y vamos a pasar a los problemas de optimización. ¿Ya? Esos son problemas de enunciado que también requieren de esto mismo. Entonces, si ustedes entienden cómo estamos trabajando con esto, no todo completo, o sea, no todo el análisis completo, pero parte de ello, de lo que hemos trabajado hoy día, vamos a usar mañana también en la otra aplicación que son la optimización. ¿Alguna otra pregunta? Ignacio, ¿estamos listos, cierto, con la pregunta? sí, estamos listos, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Eh, perfecto. Entonces, mañana nos estamos escuchando, entonces, nos vemos. Chao. Chao, profe.